Buenos días, en este video hablaré acerca de algunos fenómenos relacionados con equilibrios en sistemas sólido-líquido o sólido-gas. Empezaremos explicando qué es un sistema heterogéneo. Un sistema termodinámico es una fracción del universo que se desea estudiar. Normalmente está separado de un entorno mediante una pared. Cuando un sistema está compuesto por dos o más fases distintas, se le conoce como un sistema heterogéneo. Las reacciones irreversibles que toman lugar en este tipo de sistemas normalmente conducen a un equilibrio heterogéneo. En el caso de contar con sólidos y sustancias puras, sus concentraciones son propiedades intensivas, por lo tanto son constantes que podemos omitir en una ecuación de constante de equilibrio. Al final, la constante se verá influida por la especie química en fase gaseosa o en disolución. Al disolver una sustancia en un solvente, o producir un precipitado al mezclar dos disoluciones, se tiende a llegar a un equilibrio heterogéneo de sólido-líquido. En ambos casos tenemos un equilibrio que constará de dos fases, una sólida y otra en disolución acuosa. Un fenómeno que podemos observar tanto en un sistema en equilibrio sólido-líquido o sólido-gas es la adsorción. Entenderemos el fenómeno de adsorción como la tendencia de un componente en un sistema a adherirse a la interfase de otro componente del mismo. Ambos componentes se encuentran en diferentes estados de agregación. Este tipo de procesos ayudan a que las interfaces de alta energía puedan modificarse y así disminuir la energía total del sistema. En la materia de técnicas de laboratorio, tuvimos un primer acercamiento en el fenómeno de adsorción. En nuestra práctica realizamos una separación cromatográfica en la cual utilizamos sílica gel como material absorbente, una muestra de extracto de achiote como adsorbato y un efluyente compuesto por acetona y hexano. En estos anillos se logra apreciar la absorción y separación. Algunos componentes presentes en la adsorción son una sustancia encargada de producir esta adhesión, una afinidad entre ambos componentes que interactúan en la interfase, la sustancia que se pega en la superficie, el adsorbato, y la superficie donde sucede la adsorción, el adsorbente. Existen dos tipos de adsorción, los cuales se clasifican dependiendo de la naturaleza de sus interacciones. Estos son la física y la química. La absorción física se caracteriza por ser generada por fuerzas débiles. Esta tiende a alcanzar el equilibrio rápidamente y puede ser reversible. Mientras tanto, la absorción química, o también llamada quimisorción, se produce por fuerzas fuertes, tales como los enlaces químicos covalentes. Tiende a ser más lenta y normalmente es irreversible. Al momento de estudiar el equilibrio de un sistema sólido-gas, tenemos una herramienta que se llama isoterma de absorción. Esta gráfica es la relación en el equilibrio entre la cantidad de gas absorbido y la presión del gas a temperatura constante. Existen varios tipos de isoterma. Uno de ellos es la de Gibbs, la cual contiene la relación entre la concentración de soluto en la superficie y la variación de la presión superficial. Otras fórmulas que nos serán de ayuda serán las siguientes. Considerando un sistema de dos fases cuyos componentes son A y B, cada uno de ellos es homogéneo y uniforme, separado por una interfase S. La cantidad del componente I será igual a la siguiente fórmula. Entonces el exceso superficial será igual a la cantidad de sustancia I en la interfase sobre el área superficial. Otro concepto relacionado es la tensión superficial, y la podemos definir como un efecto de interacciones entre las moléculas de un líquido. Sustancias con interacciones más fuertes presentan una tensión más alta que otras con menos interacciones. En algunas ocasiones, cuando añadimos un soluto a un líquido, se puede modificar la tensión superficial. Esto se debe porque el soluto tiene un efecto sobre las interacciones entre las moléculas de dicho líquido. En el caso de las sales iónicas, las cuales se disocian por completo, aumentan el número de interacciones moleculares, por ende la tensión superficial aumentará levemente. En caso de que un soluto obstaculice las interacciones del líquido, habrá una disminución de la tensión superficial.
Algunos solutos en bajas concentraciones disminuyen en mayor medida la tensión superficial. A estas sustancias se le conocen como tensioactivos o surfactantes, y entre los más comunes se encuentran los jabones y detergentes. Los surfactantes poseen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Cuando sus moléculas se encuentran en un medio acuoso, se tiende a reducir la superficie de contacto del agua con las partes hidrofóbicas. De esta manera se forman unas estructuras llamadas micelas. En este fenómeno podemos observar que las partes hidrofóbicas se posicionan hacia adentro, mientras que las partes hidrofílicas forman una capa externa. Por último, hablaremos de la dispersión coloidal. Un coloide es un sistema conformado por dos fases, una fluida, que puede ser líquido o gaseosa, y otra dispersa en forma de partículas sólidas muy finas, aproximadamente de 10 a 1000 angstroms. Una característica de los coloides es la gran relación de área-volumen. Esto amplifica los efectos superficiales y los vuelven excelentes materiales absorbentes. Se pueden clasificar por su estado físico, como veremos a continuación en la siguiente tabla. En el caso particular de las espumas, la fase dispersa es un gas y está conformado por burbujas que son relativamente grandes. Resolveremos un problema a continuación. La tensión superficial a 20 grados Celsius de una serie de disoluciones acuosas de surfactante en el intervalo de concentraciones entre 0 y 30 milimolar responde a la ecuación gamma igual a 72.8 menos AC al cuadrado, donde la tensión superficial viene expresada en millinewtons sobre metro, la concentración en milimolar y la constante A vale 1.1 por 10 a la menos 2 millinewtons sobre metro. Utilizando dicha relación, calcular A, la concentración superficial de surfactante en una disolución de 25 milimolar, y B, el área promedio ocupada por una molécula de surfactante en la interfase para la disolución anterior. Para A tenemos lo siguiente. La concentración de soluto en la superficie se da por la isoterma de absorción de Gibbs. Esta es su ecuación. En este caso sabemos el valor de gamma, el cual es 72.8 menos AC al cuadrado. Tenemos esta relación. Si derivamos gamma con respecto al soluto, nos da lo siguiente. Hacemos la derivada pertinente. Esta es una constante, bueno, esta se vuelve cero. Entonces tenemos que la derivada va a ser igual a menos A por 2C. Tendremos que esta relación será igual a menos 2AC. Al sustituirlo en la ecuación de la isoterma de absorción de Gibbs, tenemos lo siguiente. Va a ser que la concentración de soluto en la superficie va a ser igual a la concentración de soluto sobre la constante de los gases ideales por T multiplicado por menos 2AC. En la ecuación se maneja como negativo esta parte. Entonces, al final, para sacar la concentración del surfactante, o simplificamos, y va a ser igual a 2AC al cuadrado sobre R por T. En este caso tendremos que el valor de R va a ser igual a, despejando y usando los valores de la nueva ecuación, tendremos que la concentración del surfactante en la superficie va a ser igual a 2 por 1.1 por 10 a la menos 2
por la concentración en milimolar al cuadrado. En este caso va a ser 25. Sobre R por T, que va a ser 293.15 Kelvin. Esto nos arroja un valor de 5.64 por 10 a la menos 6 mol sobre metro cuadrado. Esta es la concentración del surfactante en la superficie. Ahora, para resolver B, tenemos lo siguiente, que el área ocupada por un mol es la inversa de la concentración superficial. Para calcular el área de una molécula sola, tenemos que multiplicar la concentración superficial por el número de Avogadro. Entonces esto nos da un valor de 3.396 por 10 a la 18 metro por metro a la menos 2. Entonces el área de una sola molécula va a ser igual a 2.944 por 10 a la 19 metro cuadrado. Esto va a ser igual a 29.4 Armstrongs al cuadrado. Algunos absorbentes como el carbón activado, zeolitas, sílica gel y aluminio activa son ampliamente utilizados en el área industrial. El carbón activado se emplea en la remoción de olor, color y sabor causado por contaminantes. También es ampliamente utilizado en los procesos de tratamiento o purificación del agua. Las aplicaciones más importantes del fenómeno de adsorción es la extracción de humedad, el cual se consigue al pasar aire comprimido a través de aluminio activa, logrando absorber las moléculas de agua presentes en el aire. Esta aplicación también se utiliza en la obtención de nitrógeno, utilizando un material de carbón manufacturado para este propósito. El nitrógeno se usa en la inertización para productos alimenticios, farmacéuticos y en laboratorios.